Bienvenidos a un nuevo episodio de Hilando las Finanzas, el podcast de la Comisión de Ambiente Financiero del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Hoy, para seguir hilando esos temas importantes que nos preocupan, tenemos a una invitada especial, Ana Laura Fernández, economista, asesora económica de la Cámara de Comercio y de Servicios del Uruguay. Y con ella compartiremos esta mesa con la contadora Karin Paz de la Comisión y quien les habla, Lisette Abondet. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lisette. Bienvenida, Ana Laura. Como asesora económica de la Cámara de Comercio, nos gustaba estar charlando contigo para que nos comentes y al resto de los colegas de qué se tratan los servicios que brinda la Cámara, quiénes son sus afiliados y qué nos esperamos o cuáles son los propósitos que tiene la Cámara en la Cámara Nacional de Comercio en el Uruguay. Bien, bueno, primero muchas gracias por la invitación, un gusto para mí estar aquí compartiendo con ustedes y contarles un poquito eso, la Cámara. Nosotros como entidad gremial, nuestro origen data de 1867, o sea, somos la gremial empresarial más antigua en nuestro país. Sí es verdad que nuestra Cámara es una cúpula empresarial, lo cual nos permite llegar a todo el país a través de lo que son las empresas que directamente son socias de la Cámara, pero también a través de lo que son las gremiales sectoriales y regionales localizadas en todo el territorio y sectores que si bien hacen foco dentro de lo que es comercio y servicios, pero tenemos una representación bien variada y amplia en materia de sectores de actividad. Tengan en cuenta que cuando vemos, si sumamos las gremiales sectoriales y las regionales, llegamos a más de 120 gremiales a nivel de todo el país. Entonces, eso nos permite tener una llegada al territorio y a su vez también una llegada multisectorial. Entonces, diferentes sectores, muchos de ellos con una relación directa de lo que es el sector comercio y servicios, llegan a nuestra Cámara. Nosotros somos una entidad gremial que tenemos como un foco que tiene que ver en las acciones como toda gremial de cabildeo, de lobby, esto no de ser el interlocutor del sector privado ante el sector público, tanto en hacerle llegar las necesidades, los desafíos, las inquietudes que tienen las empresas, pero también ser receptores de necesidades, demandas que también tiene el sector público y cómo eso lo podemos hacer que llegue a las empresas localizadas en todo el país. Y después un área, como tú bien decías, de asesoramiento, acompañamiento de las empresas en esto en pos de fortalecer nuestra red empresarial a nivel del país, ya sea a través de brindar diferentes servicios que obviamente que surgen a partir de las necesidades de las empresas, capacitaciones en diferentes temáticas y también, por ejemplo, hacer llegar todo lo que es la estructura de acompañamiento a las empresas, diferentes programas, tanto del sector público como del sector privado existentes, y eso hacer que lleguen efectivamente a las empresas, que las empresas se apoderen de esos programas que justamente tienen el objetivo, bueno, de fortalecer, de mejorar su gestión y de mejorar su competitividad, ¿no? Entonces, es un poco el objetivo que tenemos dentro de la Cámara. Somos un equipo más o menos de 30 personas y nos permite llegar a más o menos a 15.000 empresas localizadas a nivel de todo el país. Como les decía, trabajamos muy de la mano con lo que son en particular las gremiales, tanto sectoriales y regionales, que nos permiten conocer en detalle las demandas, las necesidades de las empresas a nivel de territorio y también a nivel de los diferentes subrubros. Así que ahí en esas 15.000 empresas y 120 gremiales, que se dice habitualmente que el comercio y servicios es uno de los mayores empleadores del país. Exacto. A ver, tengamos en cuenta que el sector comercio y servicios, su mayor factor de producción es justamente la mano de obra, ¿no? Las personas, el factor trabajo. Y en ese sentido, el sector comercio y servicios emplea más o menos más del 60% de la mano de obra en nuestro país. Es un sector intensivo en el uso de mano de obra, con lo cual allí el factor trabajo es clave. Y en ese sentido también el relacionamiento que tiene la Cámara de Comercio en este caso, con la gremial representante de los trabajadores, con el PIT-CNT y los diferentes gremios que hacen a la representación de los trabajadores. También hay un enlace directo y de trabajo conjunto, ¿no? En pos esto de fortalecer a las empresas, porque al final del día es allí donde se genera el trabajo, ¿no? La mano de obra. Claro, claro. Y ahí hoy hablábamos, o en algún momento hemos hablado, ahí hay empresas siendo de comercio y servicio de distintos rubros, tanto de comercio como financieras o como de servicios directamente.
Exacto, de diferentes rubros que hacen al comercio y servicios, por decirte, farmacias, venta de indumentaria, supermercados, financieras, en el caso ferreterías, ópticas, bueno, una variedad muy amplia y también de diferentes localidades, ¿no? Sí. Localizadas en diferentes territorios, y también eso hace que la oferta o el mapa empresarial esté nutrido también de lo que son micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Todas ellas están representadas en la Cámara de Comercio. Y ahí sigo insistiendo un poquito como para que terminemos de entender nosotros. Ahí hay distintas, cuando decías regional y subgremiales o gremiales que pertenecen a la Cámara, pueden ser tanto por tipo de rubro, como podría ser una cámara de tiendas, una cámara de ferretería, si es que existe. Exacto, una cámara de alguna ciudad del interior o de algún departamento. Eso también estaría dentro de esas la gremiales, cámara. Ahí va, que son socias. Allí nuestro contacto, nuestro lazo de contacto es con la gremial, en este caso sectorial o regional, y a través de la gremial es que llegamos a las empresas, lo cual también tenemos empresas que de forma individual pagan una membresía, así como lo hace la gremial sectorial y regional, y es socia de nuestra cámara. Y eso nos permite llegar a esas 15.000 empresas. No es que las 15.000 empresas sean socias directas nuestras, sino que muchas de ellas son a través de estas gremiales sectoriales o regionales. ¿Cuál es la demanda? ¿Qué es lo que demandan más comúnmente las empresas en este tiempo? A ver, en realidad un poco, muchas veces nosotros dentro de la Cámara somos como esa caja de resonancia, ¿no? De decir, bueno, de cuáles son los desafíos, las necesidades. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos en pleno proceso de inicio de una nueva ronda de negociación salarial, con lo cual todo lo que tiene que ver con el factor trabajo, determinación de salarios y cómo eso puede impactar al final del día en las empresas, hoy es una preocupación clave. Otro aspecto que está muy presente y en el cual venimos trabajando mucho desde la Cámara tiene que ver en esto en el entorno de negocios eficientes, o sea, todos aquellos aspectos que hacen al desarrollo de un negocio, pongamos el ejemplo de un comercio, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la normativa, regulaciones, exigencias y al final del día el peso del Estado que tiene la empresa en el desarrollo de su negocio. Que alguno tiene que ver con aspectos tributarios, ¿no? La carga tributaria, pero mucho tiene que ver también con esto de, bueno, una exigencia, un trámite, una habilitación, registrar un producto, todos esos procesos que tiene que ir la empresa llevando adelante para efectivamente poder desarrollar su actividad empresarial. Bueno, muchos de ellos a veces son complejos, requieren información que quizás es difícil para la empresa tenerla. Obtenerla de otra manera. Requiere un costo y bueno, entonces un poco nosotros recibimos todas esas demandas, necesidades, obviamente que las analizamos y trabajamos en la Cámara, no solamente estudios económicos, hay un área jurídica que nos complementamos en el análisis de esas intervenciones y a partir de eso el objetivo es, bueno, generar mejoras y presentar propuestas ante las autoridades y en eso venimos trabajando mucho. Y después hay temas más puntuales como, bueno, obviamente todo lo que es la inclusión financiera, todo lo que tiene que ver, que ustedes seguramente lo han visto en prensa, todo lo que hace al ingreso de mercadería bajo el régimen de franquicias, cómo eso impacta en el sector comercio, todo lo que tiene que ver con el informalismo, la venta informal y cómo la competencia desleal también impacta en las empresas. Entonces allí también trabajamos mucho con las empresas y con las autoridades que obviamente tienen la competencia de ejercer los controles para justamente evitar que esas actividades informales realmente se transformen en una amenaza para el sector comercio y para la economía en general. La verdad que es interesante que se nuclee en la Cámara justamente todo eso. A veces sucede que hemos escuchado en necesidad de asesoramiento que se llega mucho al estudio contable con todas estas consultas y el estudio contable a veces no sabe resolver dónde ir a buscar esa normativa o sale a buscar la normativa sin tener un lugar donde seguramente esté nucleada o quizás se le podría hasta sugerir a la empresa acercarse a la Cámara para poder resolver este tipo de cosas. A veces habilitaciones de productos, a veces normativa relacionada con algunos cambios que se producen justamente a veces, no sé, alimentos, habilitaciones de comercio. Exacto, y nosotros somos un equipo de 30 personas, claramente no tenemos el expertise en todos los temas porque es imposible, porque ustedes lo sabrán, es muy amplio, todos los aspectos que tiene que tener en cuenta una empresa, un empresario para llevar adelante su negocio de acuerdo al rubro y demás.
pero sí es importante ese primer contacto, y cuando nosotros no tenemos la información, porque como les decía, no somos expertos en todos los temas, pero sí lo podemos derivar hacia, ya sea un asesoramiento puntual, un técnico puntual, una oficina puntual donde allí se puede realizar la consulta. Entonces un poco ese es el objetivo de la Cámara, ¿no? Ser un interlocutor, generar ser conector entre lo que es una demanda y puede ser una posible solución, ya sea desde el sector público como desde el sector privado. Nos quedaba la duda porque a veces nos llegaba de si ustedes brindaban directamente un asesoramiento técnico, en este caso contable, financiero. A ver, nosotros no, en ese sentido no. Nosotros lo que decíamos, somos como la primer línea de contacto, ¿no? Y ahí nosotros, junto con la empresa o la gremial sectorial, generamos los enlaces hacia donde efectivamente está el técnico especializado, ¿no? En este caso, un contador, un economista, un arquitecto, un químico, como tú decías, temas habilitaciones, despachos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la operativa comercial. O sea, la casuística es muy detallada, y ahí necesitamos, y ahí contamos, hablamos con tal despachante, qué es lo que tiene que pagar para ingresar este producto, cuáles son los requerimientos. Entonces, un poco es eso, es como ayudarlo en esa primer consulta, cuando no sé dónde recurrir, dónde está la información, estoy abrumado de todo lo que necesito. Un poco desde la Cámara intentamos justamente reordenarlo y focalizarlo y dirigirlo hacia los expertos de esas temáticas. Claro, porque el comerciante o la empresa o el empresario no siempre sabe dónde recurrir o no existe un manual. ¿Qué técnico precisa para ese tema concreto? Ana Laura, hoy también queríamos charlar contigo porque venimos trabajando el tema del financiamiento de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, que veíamos que a veces no era ágil el solicitar y el llegar a las instituciones financieras. Y salimos a consultar a las instituciones financieras, tuvimos como la mirada desde ellos, qué era lo que pedían, cómo lo resolvían, qué dificultades se encontraban a la hora de autorizar o estudiar la carpeta de cliente. Entonces queríamos también la mirada de parte de ustedes, ya que trabajan del lado de la empresa, cómo manejan, cómo ayudan o qué dificultades ven en las empresas a la hora de encaminarse hacia una solicitud de crédito. Sí, es bien interesante porque nosotros desde la Cámara, también desde diferentes programas, hace no mucho generamos una investigación que, si bien tenía que ver más con el financiamiento de las empresas en el marco de temas de sostenibilidad y demás, pero para llegar a eso teníamos que hacer un análisis previo, decir, cómo está el mercado financiero y cuáles son las barreras que tienen las empresas para llegar justamente a un mercado financiero, en particular un crédito bancario, o sea, que es muy bajo en realidad, el 30% del PIB, los créditos representan aproximadamente el 30% del PIB. Cuando uno ve y hace la comparativa internacional, efectivamente son muy bajos esos guarismos, y cuando uno a su vez ve de ese crédito cuánto es de las empresas, también ahí se reconfirma que efectivamente hay un bajo uso del crédito por parte de las empresas. Y allí en particular las principales barreras tienen que ver más con las micro y las pequeñas empresas, ¿no? Esa dificultad de acceder al crédito y en particular de acceder al sistema bancario como una opción de financiamiento, ¿no? Recientemente la Agencia Nacional de Desarrollo justamente brindó una investigación, una encuesta que tiene que ver con las micro y las pequeñas empresas, y la mayoría de estas empresas, en realidad, las fuentes de financiamiento son o bien un capital propio, capital de un amigo, un familiar, ¿no? Amigos y familiares. Exacto. Entonces, efectivamente, la llegada al sistema bancario se hace muy compleja. Y hay diferentes aristas que también fueron surgiendo, lo que les decía, de esta investigación que también realizamos desde la Cámara. Algunos aspectos para poner sobre la mesa, pero lo que tú decías, el tema de la burocracia, la necesidad del papeleo. ¿Qué pasa? Muchas veces los tiempos que el empresario, ¿no?, cuando necesita el dinero son ahora. Y quizás no dispuesto a esperar o recorrer ese camino de exigencias y necesidades que le plantea la institución bancaria. Nosotros en este camino, que en este recorrido que hacemos en el interior, no solamente en el interior, porque acá en Montevideo también, pero justamente empiezan a surgir estos canales, ¿no?, para estas calles paralelas, ¿no?, del informalismo ante justamente una necesidad de financiamiento.
y hemos tenido diferentes casos que nos han llegado y preocupaciones, en particular de, bueno, prestamistas, ¿no? Que forman parte del canal informal, que bueno, claramente responden a esa demanda inmediata que tiene el empresario, pero bueno, con un costo muy alto, no solamente desde el punto de vista financiero, sino también con las diferentes estrategias para después poder hacerse del cobro de las cuotas y recuperar el capital. Entonces, eso también ha surgido como una preocupación en esto de la poca llegada que tienen las micro y las pequeñas empresas al sistema financiero. Entonces, hablábamos burocracias, exigencias, el informalismo, la necesidad, bueno, de los estados contables. Las garantías. Las garantías. Bueno, ahí surgió, ¿no? Nosotros lo veíamos mucho en esa investigación. Cuando tuvimos la pandemia, donde claramente era una situación muy compleja para muchas empresas, y bueno, y se establecieron herramientas justamente para facilitar y otorgar mayores procesos de garantía o mayor oferta, disponibilidad de garantías, efectivamente eso fue una ayuda para las empresas. Y eso, si bien continúa, pero efectivamente entendemos que ahí puede haber un camino para profundizar y mejorar las coberturas en temas de garantía para las empresas. ¿Qué tipo de garantía ustedes otorgaron? El SIGA es uno. Eso, el SIGA. Pero solamente el SIGA está por ahora. Y por ahora, desde el punto de vista del sector público, entendemos que ese es el apoyo y para nosotros es una herramienta válida. Y funciona bien. Que funcionó muy bien en un momento de tensión, ¿no? De necesidad puntual por parte de las empresas que necesitaban efectivamente un aire financiero para poder seguir sobreviviendo ante esa realidad tan compleja que enfrentamos. Entonces, bueno, allí entendemos que es una herramienta, obviamente, a que continúe y quizás, ¿por qué no?, a perfeccionarla más allá de ese momento puntual donde efectivamente se hizo eso, ¿no? Qué interesante, la verdad, la visión nuestra hasta ahora venía siendo que existen obstáculos para poder recorrer ese proceso. Entonces estábamos analizando esos obstáculos, cuál era el origen, si el origen era la falta de asesoramiento o si el origen era el desconocimiento de las empresas de qué se necesita para acceder al crédito. Y ahí, bueno, nos hemos encontrado un poco de todo, a veces con un proceso largo, a veces un desconocimiento del destino de los fondos a los que se va a hacer el crédito. En esto que hablabas recién, Ana Laura, de la urgencia, ahí capaz que se ve un poquito falta de planificación. Hay una falta de planificación financiera y por eso lo necesito para allá. Seguramente la decisión de hacer determinada inversión se tomó con un tiempo anterior. En ese tiempo anterior no se analizó cuál era es una conclusión esta la que estoy diciendo, ¿no? Pero no se analizó qué era lo que iba a financiar la inversión. Y después, bueno, se subestimó quizás el tiempo del proceso que se necesita para obtenerlo y no se hace el recorrido y surgen estos canales informales. No, y creo que ahí es un aspecto que, si bien hablamos, ¿no?, esto de la educación financiera y demás, claramente si bien se ha recorrido y hay muchísimas iniciativas en pos de que efectivamente cada uno de nosotros tengamos mayor conocimiento en estas temáticas que son claves, más allá de la empresa en sí, pero sí también los conocimientos en materia del empresario, ¿no? Y eso creo que es un aspecto fundamental porque nosotros hablamos del micro, en particular el microempresario, que tiene una lógica bien diferente, que muchas veces la microempresa al final del día no surge con un afán del empresario, sino como un método de sobrevivencia, de decir, bueno, de buscar mi fuente de trabajo. Entonces, allí los conocimientos en materia de cómo gestionar una empresa, cómo pensar una estrategia financiera, qué opciones tengo, a veces son muy acotados. Entonces, creo que ahí es importante eso, ¿no? No solamente el asesoramiento que pueda tener de un asesor externo, sea un contador o quien sea, sino también de todo el ecosistema empresarial en fortalecer las capacidades de esas empresas y en particular de las micro y de algunas pequeñas también, porque a veces uno piensa que la pequeña, pero las pequeñas que están más cerca de la micro también tienen muchas de estas debilidades. A ver, no quiero decir que no se esté haciendo, o sea, nosotros tenemos la Agencia Nacional de Desarrollo, o sea, nosotros trabajamos muchísimo con la agencia, pero bueno, claramente todavía vemos que hay brechas para fortalecer y para cubrir, ¿no? Entonces, todavía hay espacio ahí para trabajar, espacio para
de alguna manera capacitarse o de espacio para la sociedad como tal madurar en ese sentido. Y también un poco en esta investigación también surgía, no solamente verlo desde el lado de la demanda, es decir, bueno, la empresa o el microempresario, el emprendedor que demanda un crédito o lo que sea, sino también desde la oferta, ¿no? Y ahí también había ciertas restricciones desde la oferta, de las instituciones financieras o las entidades bancarias, de efectivamente que cuenten con la oferta acorde a las necesidades de esta demanda, ¿no? De estas pequeñas empresas. Yo a veces digo, bueno, uno dice las MIPYMES, pero las MIPYMES sí son el 99.6%, pero las micro y las pequeñas son el 88%. O sea, efectivamente, la masa crítica que tenemos de micro y pequeñas empresas es muy importante, y a veces quizás la oferta crediticia o la oferta, ¿no?, de financiamiento quizás también por diferentes estrategias y demás, temas de eficiencia, obviamente, de los mercados, está puesta quizás en las grandes empresas, en las medianas, y hay poca oferta acorde a las necesidades de las micro y las pequeñas, y es ahí donde se ven las principales brechas, ¿no? También por la rentabilidad. ¿Ves? Bueno, por eso mismo, ¿no? Los montos que podés dar en uno, en otro, y los riesgos, las garantías que podés considerar. O sea, pero tiene que haber Bueno, y ahí también importa mucho el organismo regulador, en este caso el Banco Central, y el espacio también que surgió también de esto, las famosas fintech, ¿no? Y las nuevas herramientas que también pueden cubrir esas brechas, y el Banco Central está también trabajando mucho en esto, ¿no? En también generar un marco regulatorio que promocione y promueva esa mayor oferta de acuerdo a las necesidades que hay en el mercado. En una oportunidad también la Intendencia tenía estudio de proyectos, ¿no? Marcamos ANDE, marcamos algún otro instituto que también colabora y ayuda. Lo que pasa es que los empresarios, como bien decís, no tienen como la conducta o el conocimiento de decir, tengo que planificar. Entonces, como que claro, no llegan a obtener la información. Seguramente es multicausal, claro, ¿no? Seguramente tiene varios orígenes. En definitiva, sí vemos que ahí hay una suerte de espacio para trabajar, y el tema creo que va a seguir dando para más. Ahora lo que queríamos era, tener la visión. La verdad que nos parece interesante la visión. Muchas cosas para seguir trabajando. Nos trajo muchas cosas para seguir trabajando, y no se nota que hay un espacio, me parece ya un poco ambicioso llamarlo así, pero como sociedad o como país para aprender ahí, para mejorar y para tener más eficiencia en eso, porque claramente entendemos que la inversión de alguna forma se tiene que financiar. La inversión termina o termina en trabajo, o termina en producto, o puede terminar hasta en consumo, gasto, lo que fuere, pero termina ahí, y en definitiva eso promovería el crecimiento, entendemos, ¿no? Totalmente. En esto que estamos hablando de que Uruguay necesita urgentemente crecer más, claramente el sistema financiero, el acceso al crédito, claramente hoy entendemos nosotros que es una barrera para justamente lograr, dentro de las muchas que tenemos, pero claro. Para justamente lograr esto que decimos, más y mejores empresas, más y mejores fuentes de trabajo, y por lo tanto mayor crecimiento económico. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Ana Laura. Estaremos conversando nuevamente contigo, si Dios quiere. Muchas gracias, Karim. Y muchas gracias a todos por estar del otro lado, por escucharnos, por seguirnos. Y manden también sus inquietudes, sus consultas, sus experiencias, para poder tratar e invitar a personas que vengan a enriquecernos y seguir hilando estos temas tan importantes para todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.